hermanos, hemos estado hablando de un tema muy importante que hacía mucho tiempo que no se tocaba dentro del ámbito de los creyentes cristianos. Siempre, cada año, en el mes de noviembre, a nivel nacional, los externos o aquellos que no son cristianos tienen un conocimiento acerca de la muerte muy diferente al que tienen cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y en este mes no solamente es conocer qué significado tiene la muerte a nuestras vidas, sino realmente reafirmar nuestra fe, nuestra convicción, el por qué somos cristianos, el por qué seguimos a Cristo y la esperanza que tenemos cada uno de aquellos que hemos creído en Él y lo que nos depara al llegar ese momento de la muerte. Porque la palabra de Dios nos indica que todos vamos a morir. Y creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos día con día a ese desafío, porque veíamos en los domingos anteriores de que la muerte tiene un tiempo. Así lo dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y dentro de ese tiempo, estimados hermanos, también está incluida la muerte. Hablábamos también de la certeza o no, y llegamos a la conclusión que es certeza de que todos vamos a morir. Todos pasaremos por ese momento. Lo que no sabemos es el tiempo de cada uno de nosotros. El tiempo de nuestra muerte no la conocemos. Y ahí es donde entra la incertidumbre, el miedo, el temor, porque en nuestras vidas pensamos en nuestros proyectos que tenemos, no solamente propios, sino con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, y entra allí pues nuestra conciencia a trabajar en nuestra mente. Y este tema de la muerte en verdad no está en nuestro vocabulario o no queremos tomarlo en cuenta. Pero de lo que sí sabemos es que todos vamos a morir. ¿Cuándo? Bueno, en el transcurso les voy a dar unas citas bíblicas porque la palabra de Dios nos enseña cuándo será ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo debemos de estar? Y también dónde queremos estar. Porque una de las preguntas fundamentales es, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? Y eso es una controversia, ¿sí? Dentro y fuera. Porque tenemos muchos conocimientos y en muchas ocasiones en nuestro diario vivir vemos o nos reunimos o platicamos acerca de la muerte y entramos en una controversia unos con otros. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros
después de la muerte. ¿A dónde vamos? Y por eso les decía yo que hay controversias, porque hay muchas ideologías en nuestro tiempo, los cuales nos hacen pensar diferente al momento en el cual nos llegue la muerte. Y estimados hermanos, tenemos que estar convencidos qué va a pasar con nosotros cuando llegue ese momento. Y esta porción bíblica que acabamos de leer nos abre un entendimiento y nos abre un panorama de lo que nos espera a cada uno de nosotros cuando enfrentemos la muerte. ¿Y qué pasará con aquellos que quedan, con nuestras familias que están alrededor de nosotros? Así que, estimados hermanos, dice la porción bíblica que había un rico y había un mendigo, ¿sí? Y que en la vida que ellos llevaban, el rico, bueno, se deleitaba en todos los placeres. Y aquel mendigo sufría calamidades, penalidades, y dice la palabra de Dios que ansía mitigar su hambre con las migajas que caían de aquel rico de aquel entonces. Pero llegó el momento en el cual los dos murieron. Y es aquí donde empieza pues a abrirnos el entendimiento la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Y a dónde vamos? Dice la porción bíblica, estimados hermanos, que el rico fue al Hades, al infierno, al lugar de tormento, de sufrimiento excesivo, y que aquel mendigo llamado Lázaro llegó a la presencia de Abraham. Aquí no estamos definiendo la posición bíblica, la posición económica de cada uno, sino vamos a ver lo que la palabra de Dios nos indica en la forma en la cual nosotros nos enfrentamos a ese momento, a esa certeza de lo que es la muerte. Y en muchas ocasiones sabemos que hay dentro de nosotros algunas enfermedades, algunos padecimientos, quizás unos más graves que otros. Y a veces nos hacemos conciencia de aquellos que sufren diferentes enfermedades graves que para el ser humano o los médicos terrenales es imposible de combatir. Creemos que son los más propensos a llegar a ese momento de la muerte. Pero, estimados hermanos, no es así como nosotros pensamos, sino que el tiempo de nuestras vidas está sujeto a nuestro Creador, en manos de Dios. Y la consecuencia de la muerte, estimados hermanos, se origina desde el Edén, cuando aquella pareja pues desobedeció a los mandatos dados por nuestro Señor en aquel entonces. Con la mujer no se había consumido aquel pecado, pero cuando llegó y tomó Adán aquel fruto y comió, allí pues entró el pecado. Y como consecuencias de ese pecado original, cada uno de nosotros, descendientes de Adán,
también hemos consumido ese pecado. Y, estimados hermanos, la muerte entró por aquel hombre. Y hoy en día, estimados hermanos, en este mes, es un tiempo para muchas personas de regocijo, de gozo, y se deleitan en esos placeres y toman la muerte de una forma desagradable quizás, o agradable para ellos, pero inconsciente de lo que es realmente la muerte. Aquella desobediencia de Adán y Eva, aquel pecado, trajo como maldición, pues, al hombre la muerte. Pero no lo veamos como una desesperanza, como que ya no hay nada que hacer. Y también la palabra de Dios nos indica que hubo un Redentor, y en aquel mismo lugar, en Génesis 3, nos da la victoria a esta muerte que hoy desconocemos cada uno de nosotros cuándo llegará a nuestras vidas, pero que con la certeza de que también nos tocará a nosotros. Y a veces, cuando estamos en un velorio, ya sea de un familiar o de algún conocido, en muchas ocasiones entra el miedo de ir a ver el rostro de aquel que están velando, el temor de ver a aquella persona que está en ese ataúd, porque hay quizás alguna inseguridad en nosotros de vernos propiamente allí en algún tiempo. Y hace muchos años, en una ocasión, no voy a decir el nombre para que no me echen cuero en casa, escuché dentro de la familia, hubo un movimiento en la tierra o un temblor que nosotros conocemos, y una persona agarrada en la ventana oró al Señor. No es mi esposa, no es por ahí. Oró al Señor y dijo lo siguiente: Señor, que no sea este momento, no me lleves todavía, porque quiero ver a mi nieto crecer, porque quiero verlo tan siquiera que se cumpla sus 15 años. A veces, estimados hermanos, no sabemos lo que estamos pidiendo en ese momento de aflicción que estamos viviendo. Y yo entiendo esa parte, ese sentir, y dirán quizás nuestro hermano no le entiende, bueno, porque no tiene una descendencia familiar, ¿sí? Pero también tengo esa parte de mis hermanos, de mi esposa, de mi familia. Y es doloroso sentir, y nos trazamos proyectos y queremos alcanzarlos. Y cuando estamos en una angustia similar como la que pasaba aquella persona, a veces no sabemos qué pedir en ese momento. Y eso es un sentir de inseguridad, de no estar preparado hasta este embate, en el cual en su momento llegará a nosotros. Y bueno, la muerte, escuchaba un domingo anterior que decía nuestro hermano, es la paga del pecado, ¿sí? Es la consecuencia de aquella desobediencia.
Pero también les voy a invitar que busquen en Génesis capítulo 49, versículo 33. Otra cita bíblica, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 21. Otra cita bíblica, el Salmo 104, versículo 29. ¿Quién tiene Génesis capítulo 49? Que levante su mano, hermanita. Ángeles. Génesis 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, fue reunido con sus padres. Amén. Notemos bien lo que la porción bíblica nos dice. Fue reunido con sus padres. ¿Sí? No pierden esa cita. ¿Quién tiene Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 21? Primera de Reyes, capítulo 11. Sí, dormir con sus padres, ¿sí? La muerte es dormir con sus padres. No pierdan esa parte. Salmo 104, versículo 29. Vuelves al polvo, ¿sí? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Y nos dice es reunirse con sus padres, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dormir, y también dice volver al polvo. Cuando Adán, estimados hermanos, fue formado, recordamos que fue formado de arcilla, del polvo de la tierra, dice la palabra de Dios allá en Génesis. Y la porción bíblica que acabamos de leer nos indica que al morir vamos con nuestros padres, dormimos con ellos, pero también nos indica, estimados hermanos, que regresamos al polvo. Ahora bien, la muerte no es el resultado de la naturaleza que muchos conceptos nos meten hoy en día, ¿sí? Sino de que algo divino, creado por Dios, hubo de esa desobediencia algo en lo cual causó llegar y tener esta maldición entre nosotros. De la creación perfecta que Dios había realizado, de la desobediencia de Adán y Eva, vino pues el origen a esta situación en la cual hoy cada uno de nosotros nos encontramos. Y en Eclesiastés les decía yo que habla acerca del tiempo, y esa es una lista larga y nos dice de reír, de gozar, de trabajar, ¿sí? De atendernos, de vivir, pero también menciona al principio de los versículos que hay un tiempo de morir. Cómo la Biblia nos indica y nos enseña que cada uno de nosotros estamos expuestos a disfrutar
todas esas características de Eclesiastés, pero también aquel momento de la muerte. Y dice la porción bíblica allá en Lucas: aconteció pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A dónde vamos cuando morimos? Estimados hermanos, hay un camino que recorrer. Somos peregrinos en esta tierra. Todos llevamos ese caminar. Y en el camino nos encontramos una diversidad de situaciones, de etapas en nuestra vida. Pero llega el momento en el cual llega esta pregunta a nuestras vidas: ¿qué pasa cuando yo muero o muera? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Y es ahí donde la fe del creyente tiene que afirmarse, tiene que fortalecerse y tiene que estar segura para ese encuentro con aquella muerte. El rico y Lázaro, lo que la Biblia nos enseña es que aquel rico o aquella persona que se deleitaba en los placeres cuando estaba en vida, la porción bíblica nos dice que fue llevado al Hades. Cuando uno muere, estimados hermanos, no va a otro lugar donde pueda restablecer o restablecerse de todo aquello no grato delante de Dios. Aquí en nuestra vida nosotros tenemos la muerte en nuestras manos. ¿A dónde queremos estar? Y el lugar donde fue aquel personaje, aquel rico, fue al Hades, al infierno. Y en muchas ocasiones hoy en día, con todo respeto, estimados hermanos, hay ideologías que nos hacen pensar de que cuando morimos vamos a un lugar en el cual nuestras familias que quedan pueden apoyarnos, pueden abrogar por nosotros, pueden ayudarnos a saldar aquellos pecados que en su momento, estando aquí en la tierra, nos deleitamos en ellos. Y la palabra de Dios nos dice claramente a dónde fue dirigido ambos cuando los dos murieron. Esta porción bíblica no habla que hay un lugar intermedio en el cual podemos ser restablecidos, sino que es en vida. Y nos confronta y nos debe de hacer entender cómo estamos viviendo nuestra vida, como el personaje del rico que habla la Biblia, o con humildad, como habla del personaje de Lázaro. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En los deleites o en Cristo? Una de las situaciones importantes que nos abre nuestro entendimiento es la forma en la cual
estos dos personajes se encuentran. Y se dice que aquel mendigo estaba en el seno de Abraham, pero aquel rico estaba en el lugar de tormento. Y veía a Abraham y veía a Lázaro. Pero la porción bíblica no nos indica si Lázaro podía ver hacia aquel lugar. Solamente Abraham. Aquellos que viven en la actualidad en sus deleites, estamos a tiempo de rectificar nuestros caminos y conocer a dónde queremos llegar cuando ese momento llegue a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que era un lugar de tormento, y buscaba yo los sinónimos de esta palabra de tormento y decía que es un lugar desagradable, es un lugar donde no hay paz, es un lugar donde hay agonía, donde hay un sufrimiento constante que no para, y que quizás ansía aquel, estando en aquel lugar, verdaderamente morir. Pero la palabra de Dios no habla de que aquel sufrimiento será eterno. No va a pasar rápidamente, sino que ese sufrimiento será eterno. Y cada uno de nosotros buscamos tener esa eternidad, pero con Dios queremos ser como aquel mendigo, como Lázaro, ser humildes. Pero para ellos, estimados hermanos, en ese caminar tenemos que conducirnos de una forma agradable delante de Dios para poder tener ese lugar que Dios fue a preparar para nosotros. Ahora bien, la muerte, cuando nosotros morimos, recuerden que el hombre fue tomado de la tierra y es necesario que el hombre regrese a la tierra. Y también, estimados hermanos, allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, si alguien lo encuentra y de favor puede darle lectura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Amén. Estimados hermanos, esta carne no puede ir completa. ¿Sí? Cuando nosotros morimos, no puede ir completa allá a los cielos, sino que nuestro cuerpo tiene que ser sepultado, tiene que ser enterrado, tiene que ser sembrado en la tierra a donde fue tomado. Nuestro espíritu es el que va al lugar que nosotros en su momento hemos deseado tenerlo. El espíritu es el que va al lugar de tormento. El cuerpo es el que enterramos y es el que regresa a la tierra y se desintegra, pero la alma, el espíritu, pasa
al lugar donde nosotros en su momento conducimos, ya sea al Hades o a la presencia de Dios. Y este versículo nos habla también acerca del juicio, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel cuerpo, ¿sí?, de donde esté sepultado, de donde haya quedado. Y también ahí el capítulo 15 habla acerca de que los muertos, ya sea en el agua, en la tierra, donde hayan quedado, resucitarán. Y por eso dice que lo corrupto no puede estar con lo incorruptible. Pero en el juicio final, estimados hermanos, viene esa esperanza de que nuestros cuerpos transformados, ¿sí?, sean juzgados delante de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente ser enjuiciados y lo que les depara. Y dice la palabra de Dios que los injustos regresarán, ¿sí?, a ese lugar de tormento. Pero los justos vendrán a disfrutar de cielo nueva y tierra nueva. Juntamente con Dios, todos seremos transformados. La porción bíblica habla también, estimados hermanos, que en aquel momento cuando el Señor venga, quizás algunos estén vivos o estemos vivos, porque no sabemos el día y la hora. Pero también la palabra de Dios dice que también serán transformados, igual que los cuerpos que hayan muerto. Y juntamente todos estaremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y allí será la consigna: ¿dónde queremos estar? ¿O dónde estamos? ¿O a dónde vamos cuando nuestros cuerpos o cuando nosotros morimos? Estimados hermanos, tenemos que hacer conciencia. Sabemos que Jesucristo ha vencido la muerte. Hay una esperanza para todo aquel que cree y ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra fe, nuestra convicción. Y allí tenemos que mantenernos fieles y firmes. Muchas ideologías hoy en día nos invaden en todas las redes, pero tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos dice, y a través de ella mantenernos fieles y firmes. Hagamos caso omiso de aquellas ideologías que nos hacen creer que después de muerto vamos a tener una esperanza más si hemos vivido indecorosamente delante de Dios. No es así, estimados hermanos. En vida es que nosotros tenemos que decidir a dónde queremos estar, si en la presencia de Dios o en el infierno eterno, en el lugar de sufrimiento. Y dice la palabra de Dios también que aquellos que vencen son bienaventurados los que mueren en Cristo, porque allí no hay lloro, no hay tristeza, no hay dolor, no hay agonía, no hay enfermedad. Es un gozo estar en la presencia de Dios. Y esa debe de ser
nuestra mentalidad como cristianos. Entendamos lo que dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo y fue dado a cada uno de nosotros. Pero estemos preparados para ese encuentro, para ese momento en el cual está incluido en esa lista también. Todo podemos disfrutar. Dice tiempo de vivir, y el vivir también es gozar, pero de una forma agradable. Porque no sabemos el tiempo de nuestra muerte. Y para eso, estimados hermanos, cada uno de nosotros sabemos que no hay edades. Y tampoco nos pongamos a pensar: ¿qué será si yo ya no estoy aquí? ¿Qué será de nuestra familia? ¿Qué será de lo demás? ¿Qué será del proyecto que tengo? ¿Qué será del trabajo que está en mis manos? Sino que nuestro enfoque sea seguir y vivir una vida agradable a Dios y estar preparados para ese momento. ¿Queremos estar como el mendigo o queremos estar como aquel personaje en el lugar de tormento? Solamente cada uno de nosotros decide por sí mismo. Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado su esperanza. Cristo la venció y nos dio las armas necesarias a nosotros para vencer todo lo que enfrentamos día con día. Es pues que nosotros sigamos fieles a Él. Dice: además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando tú llegues, o cuando yo llegue, o nosotros lleguemos a ese lugar de tormento, no va a haber nada que nos haga pasar a aquel lugar. Veremos los que disfrutan, pero nada vamos a poder hacer. Ni los que queden vivos podrán hacer algo por nosotros. Y cuando estemos en la presencia de Dios, tampoco veremos lo que pasa en aquel lugar, porque estaremos gozándonos delante de la presencia de Dios. Y Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo, estando en la tierra es Cristo, y el morir es ganancia, porque estaré en la presencia de Dios y seremos bienaventurados, felices y gozosos. Estimados hermanos, son dos caminos. Nosotros tenemos la respuesta a nuestra vida. Como cristianos, mantengámonos fieles y firmes a través de la luz de la palabra de Dios. Solamente a través de ella nos hace ver todos nuestros defectos, pero también nos hace ver que a través de Cristo podemos ser restaurados y podemos vivir una vida agradable, la cual no solamente aquí, sino más allá, cuando estemos en ese momento y cuando el Señor llame nuestras vidas. Que ese sea, pues, la firmeza como cristianos, de que todos aquí
nos podamos encontrar allá y regocijarnos con nuestro Señor, eternamente y para siempre. Dios bendiga su palabra. Amén.